Muy buenos días, bendiciones, bienvenidos a tu programa Viernes de Rompimiento con los Pastores Frías. Hoy, un viernes más donde Dios nos da la oportunidad de estar de pie. Un viernes más donde Dios nos da la oportunidad de despertar y de disfrutar de sus misericordias. Hoy es un día para que agradezcas a Dios por todo lo que Él ha hecho contigo. El simple hecho de que tú estés despierto y estés escuchando estas palabras es porque la misericordia de Dios está sobre ti y sobre tu casa. Hoy nuestro pastor Alexander Fría no está con nosotros, está cumpliendo con una asignación ministerial, pero tenemos en compañía un hombre de Dios, un evangelista del Señor, un adorador de Dios, y yo sé que a través de él el Señor va a hablar a tu vida en esta mañana. Y hoy nos acompaña nuestro hermano Juan Carlos Martínez. Bienvenido, Juan Carlos, Dios te bendiga. Dios le bendiga más. Bienvenido. Queremos recibir a nuestros oyentes en este día, así que permítame presentarme. Mi nombre es Juan Carlos Martínez. Estamos aquí en esta mañana acompañando a la pastora Karina y tenemos una palabra de rompimiento, una palabra de poder. Bendecido sea el nombre de Jesús. Aleluya. Desde ya, pastora, quiero informarle que para mí, más que una bendición, es una honra estar en esta mañana compartiendo esta poderosa palabra, compartiendo en este programa. Y muchas gracias por la invitación y bendecimos la vida de los oyentes. Amén, amén. Yo les recomiendo a usted que se prepare para recibir como cada viernes una palabra del Señor. Hoy Dios nos va a hablar, hoy Dios va a ministrar tu vida. Y quiero invitarle a todo el que se conecta con nosotros. Siempre hacen mención de su sintonía. Tenemos mucha gente que reporta su sintonía y hoy me gustaría saber desde dónde y si usted está en conexión con nosotros, y puede hacerlo a través del WhatsApp 829-678-9025. Repórtenos sus sintonías, y si quiere conectarse un poquito más personalizado con nosotros, puede hacerlo a través de los teléfonos 809-221-2116. Y le invito a que nos siga en las redes sociales como Viernes de Rompimiento. Aleluya. Hoy vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 4. En el versículo 20 en adelante. Aleluya. Si usted tiene una Biblia, el verso 22, búsquela, Juan 4:22, para que más luego pueda leer el capítulo completo. Y la palabra del Señor será leída en el nombre de Jesús. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Aleluya. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que tú permites que leamos en esta mañana. Yo te pido que tú ministres la vida de todo el que se conecta, de todo el que está escuchando, de todo el que va a ver el video luego, Padre. Ministranos de una manera en especial y llena los corazones, llena las vidas de cada una de esas personas que están conectadas, el que va manejando a su empleo, el que está en su casa, el que ya está estacionado en un lugar escuchando esta palabra. Declaramos bendiciones sobre tu vida, y que el amor de Dios y que su misericordia te llene más y más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Hoy no venimos a pedir, no venimos solo a buscar, sino también a darle al Señor lo que Él se merece, lo que Dios busca de nosotros. ¿Y qué Dios busca en el ser humano? ¿Qué Dios busca en nosotros como personas? Dios, usted dirá, Dios no necesita nada de nosotros, pero Él pide, como terminamos de leer, que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Y hoy vamos a aprender un poco de lo que te lleva a ti, del resultado que tú puedes tener adorando al Señor, del resultado que tú puedes tener cuando tú tienes una búsqueda constante a Dios, cuando tú tienes una intimidad con Dios. Esto trae resultados, Juan Carlos, porque la gente piensa en adoración y se imagina hincado, adorando y gloria a Dios, aleluya. Eso va incluido, pero la adoración es más que eso. La adoración es un estilo de vida.
La adoración es cuando nadie te está viendo, tú poder estar en una intimidad con Dios. La adoración en donde realmente sucede la magia es en la intimidad. Y cuando usted piensa en intimidad, todo lo que tiene que ver con intimidad es en el secreto. Usted piensa en intimidad con una persona, usted no se imagina a nadie más que ustedes dos en el lugar. Entonces, la adoración es algo así, tú y Dios. No incluye a nadie más. Adorar a Dios no incluye una tercera persona. Adorar a Dios te incluye a ti y a Dios. Un secreto. Amén, amén. Eso es así, pastora. Es tanto así que muchas veces cuando nos hablan de adoración, nos imaginamos un gran escenario, levantando nuestras manos, diciendo en alta voz que Dios es grande y Dios es poderoso. Y justamente en esta noche queremos hablarte de la adoración como tal. ¿Qué es adorar a Dios? El poder que encierra la adoración. Bendecido sea el nombre de Aleluya. Jesús. Entonces, para esto es necesario que yo te dé a conocer qué es en sí la adoración y de qué queremos hablarte en esta poderosa mañana. La adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios. Esto implica la obediencia, el servicio, la rendición, el amor. Es decir, implica una forma de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo. Aleluya. Y esa es la adoración de la que queremos hablarte en esta mañana. Adorar es un estilo de vida. Adorar implica una entrega total al Señor. Bendecido sea su nombre. Entonces, la pastora Karina leyó la lectura en esta mañana en el libro de Juan, capítulo 4, verso 24. Y es donde Dios, de manera personal, o Jesucristo, se encuentra con una samaritana. Dice que el Señor pasaba por aquel lugar y sintió sed. Cuando se acerca a la samaritana y le pide agua, no es un secreto. Todos sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Bendecido sea el nombre de Jesús. Por esto sorprende, pastora, la samaritana cuando lo que ella entendía que era un hombre normal, un judío, le pide agua de beber. Así es. No conociendo y no sabiendo ella que era el Señor que le pedía agua y que justamente de Él provienen ríos de agua viva. Amén. Bendecido sea el nombre de Jesús. Así que, como ella no entendió el propósito del Señor en ese momento, lo que Dios quería enseñarle acerca de la adoración, ella le hace una pregunta y dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de tomar? Dios le dice: si tú supieras quién te pide de tomar, no solamente le diera esa agua, sino que le entregara su corazón. Así es. Sino que le entregara lo que tú tienes. Bendecido sea el nombre de Dios. Y Dios se da a conocer a ella. En principio ella simplemente pensó que era un profeta, pero luego entendió quién le hablaba. Amén. Bendecido sea el nombre de Jesús. Y hay una palabra que marca en este contexto, en este texto que hemos leído, y es que Dios le dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y con esa palabra del Señor podemos entender que no todos adoramos en espíritu y en verdad. Ay, ay, ay. Parece que no todos entendemos el poder que encierra la adoración. Bendecido sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que queremos enseñarte en esta mañana. Que tú entiendas el poder que encierra la adoración. Que tú entiendas los beneficios, pastora, que obtenemos cuando adoramos al Señor. Porque nuestra adoración rompe cadenas. Nuestra adoración trasciende los cielos. Amén. Y hace que las cosas naturales o las cosas que no entendemos sean manifestadas. Bendecido sea el nombre de Jesús. Entonces, necesitamos adorar al Señor. Necesitamos entrar en el círculo de Dios para que podamos adorarle. Porque te decía que la adoración es simplemente levantar tu mano, no es decir gloria a Dios. Adorar al Señor es una entrega total. Amén. Es un estilo de vida. Ese es el punto que el Señor nos quiere llevar. Juan Carlos, Jesús lo hizo con toda intención, el acercarse a esta samaritana y pedirles agua. Jesús, yo digo que preparó el escenario para poder entrar en esta conversación con ella. Amén. ¿Por qué? Porque los samaritanos y los judíos desde tiempos antiguos han tenido una lucha de dónde adorar a Dios, por eso no se llevaban. Unos decían que debían de adorar en un lugar, otros en otro. Entonces Jesús en ese momento le hizo ver a ella y nos dejó como mensaje a nosotros que la adoración no se limita a un espacio, a un lugar, Jamás. a un lugar, como ella le dijo, como
no tú me dices a mí que te dé de beber? Entonces Jesús entra en esta conversación con esta mujer, haciéndole ver que Dios no necesita 4 paredes para adorarse. Para nada. Dios no se limita al tiempo, al espacio. La adoración es y punto. Entonces la adoración genuina surge cuando tú entras en una intimidad genuina con Él. Vemos como esta mujer fue impresionada por Jesús, porque Jesús le empieza a descifrar unas cuantas cosas de su vida y ella dice, wow, pero este hombre verdaderamente que es profeta, porque Él no me conoce y sabe que yo tengo un estilo de vida así, o mi vida ha sido de tal forma. Entonces, en tu situación, en tu estilo de vida, es que Dios entra en escena. Y no te limites a que tu vida ha sido de pecado, a que tu vida ha sido no muy buena, que tú no has hecho cosas tan buenas delante de la sociedad. Jesús entra en escena y nos enseña cómo debemos de adorarle, pero es para cambiar nuestras vidas. Amén. Porque esta mujer recibió un impacto grandísimo y no se quedó ahí. Ella dijo, fue corriendo al pueblo y le dijo a la gente, yo me encontré con un profeta que me dijo toda mi vida. Eso fue lo que ella la marcó. Y más que eso, podemos aprender en ese lugar es que Dios no busca una simple canción o que duremos el día entero. Ay, yo adoro a Dios porque en mi casa todos los días se escucha música cristiana. Eso tú vas y es una bocina, o yo siempre estoy adorando a Dios, o en mi carro siempre se escucha música cristiana. Eso es bueno, pero no es suficiente con eso. Dios quiere llevarnos al siguiente nivel, porque cuando tú te conectas genuinamente con Dios a través de la adoración, tu vida es cambiada. Si tú haces maldad, tú vas a sentir deseo de no hacerla. Si tú hablas mentira, Dios va a entrar en esa área y te va a transformar. Si en tu vida interior, en tu intimidad de tu casa, tú tienes problemas en tu matrimonio, con tus hijos, con tu esposa, con tu madre, con quien sea, Dios va a entrar en escena y va a afectar ese punto, como pasó con esta mujer. Jesús le dio en el clavo para que ella pudiera entender. Y ella no se quedó ahí, Juan Carlos. No, por supuesto que no, pastora, porque de hecho desde ahí comenzó una relación personal con Dios. Bendecido sea el nombre de Jesús. Así es. Yo quiero que tú tengas algo claro, o que tengamos algo claro. El ser humano como tal fue creado para adorar a Dios. Dice la palabra que cuando Dios creó a Adán y Eva, lo centró en el jardín del Edén. Amén. Y lo coronó de gloria, pastora. Y lo revistió de poder para que labrase todo el jardín y enseñoreara de todo lo que había en ese lugar. De hecho, el hombre vivía una vida de adoración continua al Señor sin ningún límite. Sin embargo, no debemos ignorar la inteligencia del enemigo. Así. Ahí fue donde él se metió, porque él sabe que un adorador genuino representa una amenaza y un problema para él. Por eso entonces él se introduce para entorpecer la relación de Dios con el hombre, porque él sabe que un hombre desconectado de Dios, un hombre que no tenga una relación con Dios, es un hombre que no puede adorar en espíritu y en verdad. Bendecido sea el nombre de Jesús. Cuando tú adoras al Señor, tú representas una amenaza para el enemigo. ¿Sabes por qué? Porque tu adoración rompe cadena. Porque si hay una malicia alrededor, cuando tú adoras al Señor, tiene que irse. Amén. La pastora decía, no debemos encerrar nuestra adoración ni confundirla con 4 o encerrarla en 4 paredes ni en un escenario. No debemos limitarla. Nuestra adoración como estilo de vida trasciende más y más allá. Amén. Entonces, ¿qué queremos exhortarte en esta mañana? Primero, que tú fortalezcas, que tú trates de producir una relación con Dios, porque es imposible, pastora, adorar al Señor cuando no conocemos a quien adoramos. Así es. Bendecido sea el nombre de Jesús. Entonces, volviendo al punto del jardín del Edén, cuando el Señor coronó al hombre de gloria para que lo adorara, el hombre perdió esa conexión con Dios. El hombre se alejó de Dios. Sin embargo, el Señor en su amor y su misericordia nos dio la oportunidad de redimirnos, nos dio la oportunidad de acercarnos nuevamente a Él, y por eso envía a su Hijo Jesucristo para que muriera, para que fuera sacrificado por nosotros, porque Dios sabe la necesidad que tenemos como seres humanos. Amén, así de acercarnos a Él. Dios sabe que nosotros sin Él no somos nada. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entonces pasamos a convertirnos en verdaderos adoradores.
pasamos a convertirnos en personas genuinas, creación del Señor, hecha para adorarle. Bendecido sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hoy usted la palabra tal vez te va a confrontar un poco, porque es que cuando nosotros vamos a adorar necesitamos dejar cosas. Para nosotros venir al altar, nosotros necesitamos soltar algunas cosas para que nuestra adoración sea recibida, porque cuando tú das algo, la intención es que ese algo llegue. Cuando tú das un regalo, la intención es que ese regalo pues le llegue a la persona que tú se lo estás dando. Y si hoy tú en tu corazón, en tu interior, tú sientes la necesidad de acercarte a Dios, tú sientes la necesidad de que Dios te llene, hoy Dios está ministrando tu vida, porque de la manera en que tú entras en una adoración al Señor, la legalidad para esto es, número uno, entregándole tu vida a Jesús. Amén. Esto es lo primordial que nosotros predicamos, que tenemos como seres humanos una necesidad interna de entregar nuestra vida, nuestro corazón a Jesús, porque Él es el camino. Dice la Biblia: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús en una ocasión. Entonces vemos que este versículo que hemos leído, el mismo Jesús dice: el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice tales como que no es cualquier gente. Amén, amén. No es que serán personas comunes y corrientes. Tales adoradores que a pesar de que tengas problemas, le adoras. Que a pesar de que tengas necesidad, tú le vas a adorar. Que a pesar de que las cosas no vayan como tú quieres, tú le vas a adorar. Porque no siempre las cosas van a salir bien. Si la vida fuera color de rosa, pues todos viviésemos felices. Nadie orara, nadie buscara a Dios. O sea, viviéramos una vida prácticamente sin sentido, porque no tendríamos deseo de algo más. Imagínese usted que usted no tenga necesidad de nada, llegaría a ser hasta aburrida la vida. Amén. Entonces, nosotros hoy queremos que tú te conectes que tu espíritu se conecte a lo que es la adoración al Señor, que tú mires tu entorno y que tu adoración no le ponga una condición al Señor, sino que tú te entregues sin reserva, sin pensar en lo que tienes o en lo que no tienes, sino que tú entres a esa habitación. Cuando Jesús murió en la cruz, en tiempos antiguos había un templo que tenía un velo y que solo el sacerdote podía entrar a hacer este sacrificio por todo el pueblo. Entonces, en el momento que Jesús muere, usted tal vez no lo ha leído en la Biblia, pero lo ha visto en la película, que el velo se rasgó, el velo del templo. Eso se hizo, se rasgó desde arriba, dice que se rasgó completo, un velo que era una cortina grandísima, gordísima, gruesa. Y el mismo Dios que había hecho un pacto en el tiempo de la ley, de que había un intermediario que eran los hombres, entre Él y nosotros, había un sacerdote que entraba a hacer el sacrificio. Jesús rompió con eso diciéndonos: tú tienes acceso a mi presencia. Libre tú acceso. Tienes acceso a adorarme. A ti, ¿qué te impide adorar a Dios? Tú que estás ahí, que vas manejando, ¿qué te impide adorar a Dios? ¿Qué te impide tú seguir al Señor? ¿Qué te impide tú seguir viviendo una vida triste o en angustia? Si en el Señor podemos tener paz y podemos adorar. Y usted dirá: bueno, pero la vida no es color de rosa en el Evangelio. Claro que no, pero yo siempre digo que aquí tenemos paz en medio de la tormenta. Amén. No es que la tormenta no van a venir, sino que vamos a tener paz en medio de esas tormentas que vienen a nuestra vida. Y cuando tú estás conectado a una relación con Dios, a una adoración genuina a Dios, a ti nada ni nadie te va a sacar de tu centro, a ti nada ni nadie te va a hacer tú retroceder. Entonces hoy abre la habitación de tu casa. En la semana pasada hablábamos de una mujer que invirtió en el Señor, de una mujer que abrió una habitación en su casa para el profeta y fue bendecida por esto. Y esto representa en nosotros, en nuestras vidas, abrirle una habitación al Señor para que Él entre a morar. Yo no sé si tu estilo de vida, que tal vez tú estás pasando trabajo, dificultades, no tienes paz en tu casa, no tienes paz en el empleo, no tienes paz en ningún lugar. Si tú piensas vivir toda tu vida así, o si tú decides darle un giro y decirle al Señor: entra, Señor, y toma el dominio y el control. Hoy en la mañana, para que tú empieces a analizar si tú quieres que tu vida continúe así, sin sentido, y viviendo el día tras día,
viviendo de manera decepcionada, viviendo una vida triste, o si tú le quieres dar sentido, dándole una apertura a que sea Dios que entre a morar en tu vida, que sea Dios que entre a cambiar en tu vida. Y para tú entrar en una adoración con Dios es indiscutible que lo primero que tienes que hacer es confesar a Jesús como tu Salvador y confesar los pecados que tú tienes, porque si tú no confiesas y no reconoces las debilidades que tú tienes, pues no vas a tener acceso a que el Señor entre. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer, Juan Carlos, para que Dios entre a obrar, es reconocer. Amén. Y ahí es que está el problema, que nosotros somos tan orgullosos que no reconocemos cuando fallamos, no reconocemos dónde está la falta. Y el que no reconoce que está enfermo no va a ir al médico. No. ¿Y qué pasa? Siempre vas a estar enfermo. Esta mañana conéctate con esta palabra, que yo sé que va a ser de gran bendición y Dios va a ministrar tu vida de una manera poderosa. Y no solo eso, hoy se va a marcar un antes y un después en tu vida si te conectas con la adoración a Dios. Gloria al Señor. Estamos de vuelta y hoy hablando de la adoración al Señor. La adoración es el punto máximo donde nosotros nos conectamos con Dios, porque en ese momento en que tú estás conectado en una intimidad con Dios, entonces tú empiezas a vivir lo que es la plenitud de la presencia de Él. La adoración nos lleva al siguiente nivel, de nosotros disfrutar la presencia de Dios. Lo mejor, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero la mejor experiencia que nosotros como seres humanos podemos tener es poder sentir la presencia de Dios. Esto no tiene comparación, Juan Carlos. Ni precio tampoco. Gloria a Jesús. Mira, en el libro de Efesios capítulo 5, verso 2, nos vamos a encontrar con un verso que me llama mucho la atención. Y dice así: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, de esa misma forma como Cristo se entregó, tenemos nosotros que entregarnos al Señor. Amén. Que nuestro estilo de vida sea un olor fragante que suba al cielo y que provoque que Dios hable de nosotros de la misma forma como Dios habló de Job en un momento determinado. Amén. Dice la palabra que el enemigo se presentaba de tiempo en tiempo delante de la presencia de Dios para acusarnos, porque Él no hace otra cosa que no sea acusar. Sí mismo. Como Dios ya conocía las intenciones de su corazón y sabía que Él iba a hablar de Job, Dios le dice: ¿has visto tú a mi siervo Job, un hombre justo? Aparentemente Job vivía un estilo de vida de adoración delante del Señor. O sea, su estilo de vida era una adoración a Dios. Wow. Y Dios recibía esa adoración allá en el cielo. Y por esto entonces el enemigo se levanta en contra de este hombre y va a acusarlo. Porque es que Dios, cuando tú adoras al Señor en espíritu y en verdad, Dios la recibe. Entonces el enemigo se levanta para provocar contienda, para producir chisme. Bendecido sea el nombre del Señor. Y cuando Él se presenta delante de Dios, Dios le dice, lo antepone y le dice: conoce tú a mi siervo, un hombre recto y temeroso. Y Dios le da entrada para que Él haga lo que Él entienda que podía apartarlo de la presencia de Dios. Más le da una palabra y le dice: podrás hacer cualquier cosa, pero no podrás tocar su alma. Wow. Lo que significa que tu adoración y nuestra adoración no puede estar limitada. No importa el proceso por el que estés pasando, sigue adorando. No importa que tenga un problema familiar, sigue adorando. Amén. No importa que tenga problemas financieros, sigue adorando. No importa que tenga un problema con tu jefe en tu trabajo, sigue adorando, porque sabe que va a producir tu adoración. Gloria que tus problemas se vayan y que tus bendiciones sean cuadruplicadas. Wow. De la misma forma como la recibió Job. Pero esto va a acontecer única y exclusivamente cuando tu estilo de vida siga manteniéndose íntegra delante de la presencia de Dios. Amén. Que nuestra adoración no sea limitada a una circunstancia. Bendecido sea el nombre de Jesús. Que tu adoración trascienda, que tu adoración, no importa por lo que tú estés pasando, se mantenga íntegra. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Se mantenga íntegra. La gloria sea de Dios. Yo te puedo decir, porque yo conozco
de las bendiciones que adorar al Señor por encima del proceso. Aleluya. Hemos estado pasando por proceso en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, hemos visto la mano de Dios moverse a nuestro favor. Bendecido sea el nombre de Jesús, porque el proceso no nos ha detenido. El proceso no nos ha limitado. Y eso es lo que queremos insertarte en esta mañana. Que aprendas a vivir en adoración continua y a no detenerte por nada. Bendecido sea el nombre de Jesús. Mire, si nos ponemos a hablar de citas bíblicas, de personas que adoraron a Dios, mire, el tiempito que tenemos no nos da. Del secreto que está en nosotros en cualquier momento adorar a Dios. Que nuestra adoración sea genuina sin importar la circunstancia. El Señor nos creó con esta intención de que el hombre adorara a Dios, y como el enemigo siempre quiere interrumpir el orden de Dios en el ser humano, por eso vemos tantas direcciones de adoración, tantas cosas que se han inventado el hombre, separado y divorciado totalmente de lo que es una adoración genuina al Señor. Por eso, sin ofender a nadie, usted ve tantos motivos de adoración separados, por aquí, por allá. Entonces llega al punto de que hay personas que se confunden y a quién le creo. Entonces hoy lo genuino, la verdadera adoración es cuando tú se la das al Padre, cuando tú se la das a Dios, cuando tú se la das que el único medio para nosotros llegar a Dios es a través de Jesús, y la misma palabra la dice. Y ahora tú hablando, Juan Carlos, me lleva a una cita bíblica de que cuando nosotros, sin importar la situación que nosotros tengamos, adoramos a Dios, Dios entra en escena. Por eso Satanás ataca tanto la adoración del hombre y nos quiere entretener a que usted adore cualquier cosa. Hay gente que su adoración es un vehículo, nadie me le ponga la mano a eso. Su adoración son cosas materiales que le quitan el tiempo, que son su prioridad, y todo lo que tú tienes en primer lugar, que no sea Dios, Dios debe estar en primer lugar. Lamentablemente para muchos, si Dios no está en primer lugar, tiene que empezar a mover pies y poner a Dios en primer lugar. En una ocasión iba a haber una guerra en unos pueblos, y había un rey llamado Josafat, que estaba en eminencia. Eso usted lo puede encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y cuando viene ese tiempo de guerra, los enemigos vienen a atacarlos, y el rey oró a Dios. Y dice la Biblia que él puso a los sacerdotes, a los que cantaban, a los que adoraban, y puso al pueblo a adorar. Dijo, vamos a adorar a Dios. Aquí nadie va a pelear. Aquí simplemente vamos a adorar a Dios. Y el pueblo se puso a adorar a Dios. Y el rey puso al pueblo a adorar a Dios. Y usted sabe cuál fue el desenlace de esa pelea, que el Señor mismo le dijo, no hagan nada. Yo me voy a encargar de sus enemigos. Si hagan lo que yo quiero que ustedes hagan, que es adorar. Si tú te encargas de los de Dios, Él se va a encargar de lo tuyo. Entonces, cuando llegó el día de la pelea, dice la palabra que sus enemigos se mataron entre ellos, se eliminaron entre ellos. Mientras el pueblo adoraba, el Señor vencía a sus enemigos. Es que, como dice una adoración, algo sucede cuando nosotros adoramos a Dios. Y usted dirá, tengo muchos problemas, tengo deuda, yo no tengo tiempo para buscar a Dios. Es que si tú sacas tiempo para darle el primer lugar a Dios, Él lo va a hacer. Cuando el pueblo de Israel le tocaba conquistar su tierra, que estaban enfrente de Jericó, que el Señor le dijo. Amén. Pastora, justamente quería entrar en esa parte. Cuando el pueblo de Israel se iba a enfrentar, Job recibe una palabra de Dios. Josué recibe una palabra de Dios y le dice, mira, yo necesito que tú formes un ejército, pero hay una parte fuerte. Dice, yo necesito que la adoración, los adoradores tú los coloques delante. Aleluya. Bendecida sea el nombre, porque Dios reconoce. Amén. Dios reconoce el poder de la adoración. Y van a comenzar a darle 7 vueltas a Jericó. ¿Y sabe qué pasó con esto? Cuando ellos comenzaron a dar las 7 vueltas, única y exclusivamente adoraban al Señor. Aleluya. Y su adoración provocó que los muros fueran derribados. Amén. O sea, te estamos hablando del poder que posee la adoración como tal. Tu adoración derriba muros. Amén. De hecho, hay procesos que están pasando a otras personas que tu adoración lo termina. Bendecido sea el nombre de Jesús. Es muy fuerte, pastora, esto de la adoración.
Es muy, muy fuerte la adoración. Entonces, necesitamos entender. Hay un punto, hay uno de los ministerios dentro de la iglesia que es la adoración, y muchas veces tendemos a confundirlo. Hay adoradores en la iglesia que son personas que a través del canto, ¿verdad?, pueden ministrar al Señor, pueden provocar que esa adoración cambie la atmósfera. Bendecido sea el nombre de Jesús. Sin embargo, y es lastimosamente el caso, hay personas que no caminan en integridad y aún así pueden ministrar a través del don de Dios, pero no lo hacen a través de los frutos del Espíritu Santo. Pero también queremos hablarte de esto. Cuando uno logra compenetrar y combinar tu estilo de vida como adoración y poder ministrar a Dios a través del canto, esto sí produce rompimiento. Es una explosión. Esto sí produce resultado. Amén. Porque no solamente está ministrando bajo el don, sino bajo los frutos. Amén. Y esto hace un verdadero adorador. Ministra al Señor a través de los frutos. No solamente dentro de la congregación, hermana. No solamente pastora en un escenario, sino que en tu trabajo tú también ministras al Señor. Ay, sí. Tú también adoras al Señor. En tu universidad tú también adoras a Dios. Y esta adoración es notoria, pastora. Es notoria donde quiera que tú vas. Porque es un estilo de vida que inicia desde que tú abres los ojos en la mañana. Amén. Es más, nos vamos más profundo, pastora. Aún en tu sueño tú puedes adorar al Señor. Wow, gloria a Dios. Con tu sueño tú adoras al Señor. Bendecido sea el nombre de Jesús. Y es que el Espíritu Santo de Dios te permite trascender, te permite ver más allá. Y cuando tú recibes un dardo del enemigo en tus sueños, tú puedes decirle stop. Porque nosotros caminamos en el Espíritu. Amén. Pablo en muchas ocasiones hacía énfasis: el hombre de la carne piensa en las cosas de la carne, pero el hombre que camina a través del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Amén. Entonces un adorador se procura o se preocupa en caminar y en preocuparse por las cosas del Espíritu. Amén. Por eso el mismo Jesucristo dice: tales adoradores busca el Señor, que le adoren en espíritu y en verdad. Bendecido sea el nombre de Jesús. Hay unos cuantos falsos por ahí. Sí, parece que hay unos cuantos que no adoran de verdad. Que hay personas que no saben, o no, eso se produce, pastora, porque no conocen del todo al Señor. Amén. Yo estoy seguro que el Señor hacía referencia. No es que hay personas que conscientemente lo hacen, sino que no conocen a Dios. Y decía la pastora que ponen su amor, depositan su adoración en cosas que no le van a beneficiar. Amén. Porque son cosas pasajeras, son cosas materiales. Y por eso debemos adorar al Señor, que dice la palabra que sí, las cosas espirituales permanecen para siempre. Amén. Bendecido sea el nombre de Jesús. Así que en esta poderosa mañana queremos exhortarte que te acerques al Señor, para que puedas adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Para que puedas entregarte al Señor con todo tu ser, con todo tu corazón. Gloria a Dios. La adoración implica una sumisión a Dios, implica una entrega total, una sumisión en el espíritu al Señor. Y es la única forma de adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Wow, yo siento una presencia muy, muy especial muy aquí. Fuerte. Y yo sé que usted que está conectado ahí la está sintiendo también. Motívese, hoy le quiero motivar a que usted dé ese paso, a que pase al siguiente nivel. Esa presencia que tú estás sintiendo, eso es Dios. Y es solo un poquito de lo que se puede experimentar cuando nosotros entramos en una intimidad con Dios. Usted puede llamarnos al 809-221-2116 y diga: yo adoro a Dios, quiero pasar al siguiente nivel. 809-221-2116. Tenemos personas que están enviándonos mensajes a través del WhatsApp también, que están en sintonía, están diciendo que adoran al Señor. Hoy profésalo, confiésalo, decláralo, que de tu boca salga una adoración a Dios. Yo creo que Él se lo merece. Yo creo que hoy es la mañana que Dios ha preparado para darle un cambio a tu vida, para que esa tristeza que tú sientes en tu interior se vaya,
para que esa depresión que por mucho tiempo te ha estado haciendo la guerra desaparezca, para que ese pensamiento de tú creer que no vales nada, de tú sentir que la solución es un suicidio, elimina eso de tu vida y pasa a un siguiente nivel. Tú que no tienes paz, que tal vez tienes que tomar pastillas para dormir, que no tienes tranquilidad, la adoración es la solución. Muy buenos días, bendiciones. Bueno, para dar mi opinión con el tema de... Se está cortando un poco. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Se está cortando un poquito. Si puede bajar el volumen de su radio, por favor. ¿Sí? Está teniendo un poco de interferencia. Si quiere puedo volver a llamar. Gloria a Dios. Señores, mire, es que esto es increíble, cómo la atmósfera puede cambiar cuando nosotros entramos a este siguiente nivel de lo que es la adoración al Señor. Ahí es donde Dios entra en nuestra atmósfera, en nuestro ambiente, y le empieza a dar sentido a todo. Es donde Dios entra y cambia la angustia, y cambia la desesperación, y cambia la tristeza, y lo cambia por paz, y te lo cambia por alegría, y te lo cambia por tranquilidad. Que donde tú no puedes conciliar el sueño, no puedes tener un sueño en paz, Dios lo hace. Pero ¿cómo va a ser? Es a través de la adoración. Tenemos otra llamada. Buenos días, bendiciones. Buenos días, bendiciones. Amén. ¿Con quién tenemos el placer? Habla Lice. Empezó este programa. Excelente tema. Ok, la escuchamos. Te voy a decir las características de un verdadero adorado. Aleluya. Una persona adorada, Padre, Espíritu, verdad, es una persona que es íntegra, que es humilde. Aleluya. Amén, amén. También da testimonio a través de los frutos del Espíritu. Amén. Adorar a Dios es entregar en alma, cuerpo, espíritu, y vivir una vida día a día en todo lugar donde nos movemos, dar testimonio. Amén. Bien, decía nuestra oyente que un adorador da testimonio, pastora, donde quiera que va. Amén. Y esa es una cualidad del adorador realmente. Donde quiera que usted va, tiene que dar testimonio de que usted adora a un Dios vivo y de poder. Es una cualidad esencial que debe presentar todo adorador donde quiera que se mueva. Estilo de vida. Se reduce a eso. Es ahí que se resume todo. Adorar a Dios es un estilo de vida. Y hoy, antes de que oremos, gracias por la llamada, Dilcy, Dios te bendiga. Antes de que oremos, aún está a tiempo, puede llamar al 809-221-2116. Gloria a Dios. Conéctese hoy. Hoy es un día para tú darle un antes y un después. Esta samaritana, ese día su vida fue cambiada. Porque tal vez ella llevaba un estilo de vida no muy correcto, pero el día que ella tuvo un encuentro con Jesús, ella pudo darse cuenta de que la adoración al Señor no se limita a un espacio, a un lugar, sino que la adoración a Dios es vivir una vida, como decía Dilcy, en integridad, una vida como a Dios le agrada. Adorar a Dios es cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve, entonces ahí entra en la intimidad con Dios. No hacer las cosas para que el mundo no vea que las hacemos bien, que la sociedad tenga una imagen de nosotros y que luego en el secreto seamos malas personas, o que en el frente tú ames a todo el mundo y en la espalda tú critiques, maltrates, destruya, haga la función del enemigo, porque Satanás tiene un fin, que es matar, hurtar y destruir. Y cuando nosotros hacemos obras semejantes a esta, estamos imitando a nuestro Padre. Como Jesús dijo, ¿quién es tu Padre? ¿Quién te patrocina? ¿A quién tú representas? Si tú representas a Dios, pues entonces
Tú vas a vivir una vida como a Dios le agrada. Entonces tú vas a vivir una vida en integridad. Si tú adoras a Dios genuinamente, tú no vas a ser la misma persona. Y tú dirás, tengo mucho tiempo, quiero cambiar y no cambio. Necesitas una adoración genuina. No has cambiado porque no te has conectado verdaderamente con Dios. Porque yo siempre he dicho, Juan Carlos, que esto es que si tú no tienes un encuentro genuino con Dios, el que se encuentra genuinamente con Dios no es el mismo. Eso es así. Todo el que tuvo un encuentro con Jesús, si estaba enfermo, se sanaba. Si estaba endemoniado, cambiaba. María Magdalena vivió un estilo de vida no correcto, cambió. Cuando tenemos un encuentro genuino con el Padre y nos conectamos a la adoración a Dios, tu vida no va a ser la misma. Tal vez estás luchando y luchando por cambiar y no tienes resultados porque no has tenido un encuentro genuino con Dios. Y hoy este es el día. Bien, mire, pastora, debemos entender que nuestro diseño original fue creado para adorar al Señor. Y es tanto así que dice la palabra que una vez el Señor levante su iglesia, vamos a vivir en plena adoración. O sea, Dios nos creó desde el principio para adorarle. Al inicio, para que adores. Al final, adorar. Al final, tenemos que terminar adorando al Señor. Amén. Entonces tenemos que comenzar a prepararnos desde ahora, hermana. Bendecido sea el nombre de Jesús. Ese es el momento para hacer la plataforma. Porque cuando estemos en el cielo, junto con los ancianos, vamos a tener una eternidad diciendo santo, santo, Aleluya. santo, santo es el poderoso nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a comenzar a prepararnos desde ahora. Gloria a Jesús. Tenemos una llamada, vamos a recibirla. Hola, buenos días. Sí, buenos días, Dios le bendiga mucho. Buenos días, ¿con qué tenemos el placer? Fiol le habla. Bienvenida, Fiol, gracias por su llamada. Sí, yo quería también aprovechar este espacio para darle una adoración al Señor Gloria a Jesús. en esta mañana con ayuda de ustedes. Sí, lo digo. Gloria a Dios. Poderoso eres, Rey. Gloria a Dios. Gracias, Sí, Señor. Jesús. Gracias por todo. Gracias por este día, Aleluya. Señor. Gracias por esta hermosa palabra que tú me has Gracias, traído, Señor. Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros como Aleluya. poderoso gigante. Gloria a Aunque Jesús. nosotros no entendamos la situación en la que estamos Wow. atravesando, Señor, tú estás ahí, tú eres fiel, tú eres justo, Gracias, Señor. misericordioso. Nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Aleluya. Viva Gracias, Jesús. Señor. Gracias por tu amor, por esta presencia tan grande que yo Gloria a siento en Dios. este momento, Señor. Gloria a Gracias, Jesús. Padre. Mi alma alaba tu Aleluya. nombre, mi alma te Gloria a glorifica, Dios. Señor. Bendice a cada oyente, bendice a Amén. estos adoradores tuyos, Señor, que te buscan en espíritu y en verdad, Gracias, que quieren Señor. algo, que quieren un cambio en su vida, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu Aleluya. presencia. Wow, Dios te bendiga, En el nombre de Fiol. Jesús. Gracias, Fiol, por esa llamada. A ese es el punto que Dios nos quiere llevar. Vamos a orar, bendecimos a todo el que está conectado, a todo el que está enviando mensaje a través de WhatsApp. Dios bendiga a cada uno. Gabriela, Dios te bendiga Vicky, Marina Agustín, Rosario desde Boston, que cada viernes siempre está conectado. Gloria a Dios. Dios por eso. bendiga a todo el que está en sintonía con nosotros. Gracias a los que han llamado, al que no. Vamos a dejar a Juan Carlos para que él cierre. Vamos a orar. Mira, en la adoración esto sucede. En la adoración tú te entregas a Dios, puedes disfrutar de su presencia, que esto es lo mejor, Juan El Carlos. tiempo pasa y ni cuenta nos damos cuando adoramos al Señor. Así que en primer lugar quiero agradecer la oportunidad y la invitación que nos hicieron en esta mañana. Vamos a aprovechar para adorar al Señor y darles gracias por este momento, y así vamos a hacerles pedido. Amén. Padre eterno que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por este hermoso momento que nos ha permitido hablar, Señor, de tu palabra, dar a conocer lo que es la adoración. Así que te pedimos, Señor, que nos ayude a seguir Gracias, siendo adoradores Señor. genuinos, que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias. Bendice la vida de cada oyente, Señor, en esta mañana. Bendice la vida, Señor, de
de todas las personas, Señor, que escuchan esta palabra. Gracias. En el Señor. poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo Gracias, te lo mi pedimos. Jesús. Amén y amén.